Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Grecia y hoy estoy súper emocionada de hacer este video porque es un tema que me interesa muchísimo y es por qué los diseñadores deberíamos interesarnos por la inteligencia artificial. Y el video va a ser un poco desde la perspectiva de este libro de Helen Armstrong que se llama Big Data, Big Design. Este libro me lo regalaron en mi trabajo y se estrenó hace muy poquito, es un libro relativamente nuevo. La autora tiene 4 libros y un montón de publicaciones y lo que me pareció más increíble es que su motivación para acercarse a la inteligencia artificial es que tiene un hijo que tiene necesidades especiales y ella quería utilizar esta tecnología para que se adaptara a las necesidades de su hijo. Así que ya por aquí me parece un comienzo súper honorable, súper wholesome y como lo expresa en sus agradecimientos, la tecnología no ha logrado satisfacer las necesidades de una gran parte de la población. El Machine Learning puede ayudar a proporcionar acceso, satisfacer esas necesidades o puede amplificar la marginación. Estamos ante ambas posibilidades. Y la verdad voy a hacer este video desde la perspectiva de alguien que apenas está aprendiendo del tema. No esperen que este sea un video de una experta, sino más bien desde la perspectiva de que este fue mi primer acercamiento a este libro y a pesar de que mis trabajos se han relacionado un poco con el tema, nunca había empezado a aprender como de una perspectiva un poco más teórica. Vamos a hablar sobre los aprendizajes de este libro y cómo los diseñadores podemos aprovechar estos principios o este conocimiento para participar más en proyectos que tienen que ver con la inteligencia artificial. Pero antes de entrar en detalle, empecemos por conocer los términos básicos. ¿Qué es la inteligencia artificial o AI? Según Azure Microsoft, la inteligencia artificial es la capacidad de un sistema informático para imitar las funciones cognitivas humanas, como el aprendizaje y la resolución de problemas. A través de la inteligencia artificial, un sistema informático utiliza las matemáticas y la lógica para simular el razonamiento que utilizan las personas para aprender nueva información y tomar decisiones. Por otro lado está el Machine Learning o el aprendizaje automático en español. Es una aplicación de la inteligencia artificial. Es el proceso de utilizar modelos matemáticos de datos para ayudar a una computadora a aprender sin instrucción directa. Esto permite que un sistema informático continúe aprendiendo y mejorando por sí mismo basado en la experiencia. A pesar de que la inteligencia artificial y el machine learning están relacionados, no son exactamente lo mismo. El aprendizaje automático o machine learning se considera un subconjunto de la inteligencia artificial. Sin embargo, como machine learning es la rama más prominente de la inteligencia artificial hoy en día, y siguiendo la línea de la autora, voy a utilizar estos dos términos intercambiablemente para este video. ¿Por qué a los diseñadores debería importarnos la inteligencia artificial? Hoy en día, cada vez que nos movemos, subimos una foto en las redes sociales, utilizamos un tracker para nuestra actividad física, estamos dejando un rastro de datos. A través del Machine Learning, una computadora le da sentido a estos datos, armando una imagen de quién eres y qué te interesa. Imagina el impacto de transformar grandes cantidades de datos que previamente eran inutilizables en data que puede ser detectada, almacenada digitalmente y analizada. Información que puede predecir tu inclinación política, tu sexualidad, tu identidad de género y hasta tus próximos pasos. Esta es una realidad que se está materializando hoy en día. A diario interactuamos con una serie de sistemas que utilizan Machine Learning. Desde que abres tu correo y algunos correos se van a spam y otros aparecen en tu bandeja principal, hasta que utilizas Waze para ir de un lado al otro en la ciudad y llegar por la ruta más corta. El Machine Learning facilita todas estas interacciones y funciona de la siguiente manera. Primero, analizan data estructurada y no estructurada. Segundo, aprenden de los patrones detectados y luego hacen predicciones. Por eso los algoritmos necesitan ser alimentados por una cantidad amplia de data de entrenamiento. Mientras más diverso sea ese set de datos, más acertada va a ser esa predicción. La inteligencia artificial necesita más diseñadores. Es muy común en la actualidad que la presencia de data o la presencia de tecnología sea uno de los motivadores para crear algo nuevo. Mientras los diseñadores estamos entrenados para pensar en los resultados deseados centrados en los usuarios o en diseñar the right thing, diseñar lo correcto. Los científicos de datos están entrenados para encontrar lo que se puede determinar con precisión a partir de una serie de datos. Y en el libro, Helen presenta un ejemplo que me gustó mucho y es ¿qué pasaría si tú quieres organizar una cena con tus amigos? Posiblemente si el host fuera un científico de datos o un data scientist, empezaría por optimizar. Tal vez empezaría por ver qué hay en la nevera y ver qué recetas se pueden crear con los ingredientes existentes.
O tal vez empezaría por pensar cuáles son los frutos que hay en la temporada, cuáles son los alimentos más frescos en el momento. O quizás cuál es la receta más económica que se puede crear para la cantidad de gente que vamos a invitar. Por otro lado, si el host fuera un diseñador, tendría un acercamiento un poco diferente. Tal vez empezaría preguntando quiénes van a ir a la cena, qué se le antoja a los invitados. ¿Hay alguna limitación alimentaria? Tal vez hay vegetarianos, tal vez alguien tiene algún tipo de alergia. En este caso, los diseñadores encontrarían recetas para crear a partir de las necesidades de los usuarios o a partir de las necesidades del grupo de personas que están invitadas. Pero lo que pasa muy comúnmente cuando no hay presencia de los diseñadores es que terminamos optimizando recetas al máximo, pero al final nadie quiere estas recetas. Las recetas no están pensadas para las personas que las van a consumir. Entonces terminamos con alimentos súper optimizados que nadie quiere comer. Ahora más que nunca los desarrolladores y los científicos de datos necesitan diseñadores en su equipo que sean los guardianes de la experiencia humana, porque se están tomando decisiones de diseño de alto impacto y que son realmente muy difíciles de tomar. Para evitar un mundo definido por lo técnicamente posible en vez de por lo que es preferible, es necesario que los diseñadores nos involucremos en la experiencia. Es necesario que los diseñadores incorporemos las metodologías centradas en el usuario y el pensamiento a largo plazo. ¿Qué podemos hacer los diseñadores? Durante mucho tiempo he sentido que la tecnología es un material de diseño. Entender el material de cualquier cosa con la que trabajas es clave para ser un buen diseñador. Que entendamos cómo funcionan y cuáles son las limitaciones del sistema. Porque al final la tecnología es nuestro material de diseño. Y si no entendemos cómo funciona, no podemos tomar las mejores decisiones. En este video me voy a enfocar principalmente en 5 áreas que considero que se repetían de capítulo a capítulo en este libro y que son muy importantes al tomar en cuenta cuando estamos tratando con inteligencia artificial. La empatía, los sesgos, la transparencia, la dependencia y la ética. Empezando por la empatía. Los seres humanos somos inteligentes emocionalmente y para poder tener una relación efectiva humano-computador, el software debe poder tener respuestas emocionales adecuadas a las situaciones. Al ser seres mayormente empáticos, esta empatía también se refleja en los sistemas. En el caso de las interfaces de voz, existen varias hoy en día y trabajan muy bien de una manera informativa o transaccional. Por ejemplo, si preguntas cuál es la temperatura, estas interfaces coordinan acciones, pero no permiten maneras más sofisticadas de colaboración o cooperación. Pero ¿qué pasaría si estas interfaces nos permitieran hacernos preguntas más existenciales o guiarnos en nuestro cuestionamiento? Usamos palabras para encontrar nuestro camino. Alexa solo puede ayudarnos a llegar a un lugar al que ya sabemos que queremos ir. No nos puede ayudar a crecer. Es necesario diseñar productos inteligentes que soporten las buenas relaciones entre los humanos y las computadoras. El lenguaje y las emociones, por ejemplo, son una avenida para explorar estas relaciones. Pero también nos traen muchas dudas, muchas preguntas de cómo sería el futuro cuando la inteligencia emocional de las máquinas es mayor que la inteligencia emocional que tienen las personas a nuestro alrededor. Y esto suena como un poco la película de Her, no sé si la han visto, pero muestra básicamente cómo en un futuro puede ser incluso más fácil empatizar o tener una conexión humana con una máquina que sabe exactamente cómo responderte que tener una conexión humana con personas que están a tu alrededor. Y eso me lleva al segundo punto, que es la transparencia. Es importante dejar claras cuáles son las limitaciones del sistema. Los usuarios deben poder distinguir entre lo que es posible hacer con este sistema y lo que no es posible. Especialmente porque al atribuir emociones humanas a un robot puede hacernos pensar que este sistema tiene capacidades lógicas y de raciocinio que son equivalentes a las de un humano. No debemos hacer parecer que, por ejemplo, un sistema tiene capacidades de toma de decisiones, porque para tomar decisiones necesitamos capacidades humanas como la comprensión y la sabiduría. Sí puede informarte, guiarte y darte recomendaciones, pero la decisión entera no debe estar puesta sobre un sistema. Como diseñadores, nuestra labor es proveer suficiente contexto y transparencia, el por qué recomendamos una opción sobre la otra, especialmente cuando se trata de decisiones delicadas. Raman Chowdhury plantea un ejercicio a los diseñadores, en el que se imaginen un sistema de inteligencia artificial que le ayude a decidir un juez si una persona puede optar o no a una fianza. El modelo pondría un puntaje entre el 0 y el 1. Y basado en este puntaje, un perpetrador podría estar ubicado en el área verde como un sí, en un área amarilla como un tal vez y en un área roja como un no.
muchas personas estarían en los bordes, como claramente la opción es un sí o claramente la opción es un no. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que están en el medio? Con las personas que están a solo un porcentaje de entrar en el rojo o a un porcentaje de entrar en el verde. Tal vez comunicar esta información le ayudaría al juez saber cuál es la certeza o cuál es la garantía de esta sugerencia que el sistema genera. Y queda a nosotros como diseñadores poder manejar la incertidumbre, poder ser transparentes en la manera en que mostramos las recomendaciones y realmente empoderar al usuario de tomar estas decisiones con más confianza. Por ejemplo, si tú estuvieses en este caso, ¿te gustaría estar a 1% de diferencia entre poder optar a fianza? Tal vez si la diferencia es tan poca, te gustaría estar en el medio. Pero estas decisiones se repiten todo el tiempo. Si los diseñadores no comunicamos claramente las limitaciones de estos sistemas, los usuarios no pueden utilizar esta información para tomar decisiones sabiamente y especialmente cuando estas decisiones son críticas e impactan la vida de muchas personas. La dependencia. Cuando existe esta relación simbiótica entre humanos y máquinas, ambas partes entran en juego. Y a veces ganamos, pero también a veces perdemos cosas, perdemos habilidades, perdemos experiencias. Con el crecimiento de la tecnología y lo que puede hacer por nosotros, entran en juego nuevos riesgos como la dependencia de la tecnología y la pérdida de habilidades. Por ejemplo, pilotos privados olvidando cómo volar porque están tan acostumbrados al autopiloto. O por ejemplo, nosotros perdiendo nuestras habilidades de navegación porque estamos tan acostumbrados a utilizar un GPS. Cada vez que entran nuevas funciones en juego que hacen nuestra vida más fácil, también existe una consecuencia que se llama de-skilling o pérdida de habilidades. A pesar de que tienen repercusiones muy positivas como reducir la carga cognitiva, ya no tienes que recordar los 1000 lugares a los que tienes que ir y todas las direcciones porque el GPS lo hace por ti. Nos ayuda a ser más eficientes en completar nuestras tareas, pero ¿qué estamos perdiendo en el proceso? Y a mí hace poco me pasó una experiencia bastante graciosa con esto porque en mi día a día siempre tengo que hablar en inglés y como todo es remoto pues lo hacemos por Google Meet o por Zoom y cuando puedo activo los subtítulos desde que sacaron ese feature. Y hace poco tuve que ver a algunos amigos en persona y hablando en inglés como que sentía que me perdía un poco de las cosas. A veces sentía como que quisiera que tuviese pequeños subtítulos mi vida real y poder entender al 100% todo lo que me dicen. Los diseñadores nos enfrentamos a una serie de dilemas de cuáles habilidades debemos preservar y cuáles habilidades vale la pena automatizar. Podríamos estar diseñando sistemas que refuercen las habilidades de memoria y de lógica de las personas y que no necesariamente tengamos que perderlo todo. Por ejemplo, podríamos diseñar sistemas que se enfoquen en preservar las funciones humanas que queremos preservar, como la empatía, la lógica y la memoria. Los sesgos. Todos los datos son inherentemente humanos. No hay nada frío o mecánico en los datos. Hay que manejarlos con cuidado. Por la manera en que esta tecnología funciona, que es en base a la clasificación, los modelos de Machine Learning supervisados y no supervisados clasifican la información en pequeños paquetes de data. Cuando el aprendizaje es supervisado, los expertos determinan cuáles van a ser esas categorías temprano en el proceso y luego se pasa por un proceso de labeling o de etiquetado de la data. Mientras que cuando el aprendizaje es no supervisado, la data también se divide en paquetes, pero esta vez queda por parte del modelo analizar las estructuras y encontrar patrones para generar estas categorías. Esto básicamente implica que las clasificaciones son bastante binarias. Pero ¿qué pasa con la data que no es tan rígida? ¿Qué pasa con la raza, la sexualidad, la identidad de género, las emociones, las relaciones y todo lo que está en el medio? ¿Cómo entran en juego los sesgos y los estereotipos sociales en estas clasificaciones? Y aquí recobra importancia el tema de los datasets o la data de entrenamiento. Existen diferentes investigaciones sobre los sesgos en la inteligencia artificial. Específicamente en el proyecto Gender Shades Projects, analizaron 2 herramientas para reconocimiento facial comúnmente utilizadas y encontraron que los datos estaban compuestos en una gran mayoría de personas de piel blanca. Notaron que las mujeres de piel oscura eran el grupo más comúnmente clasificado erróneamente, con hasta 34% de probabilidad de que la clasificación estuviera mal, con tasas de error hasta del 34%. Un sistema de aprendizaje automático o un sistema Machine Learning es tan inclusivo como lo sea la data de entrenamiento. Y por último, la ética.
Hoy más que nunca los diseñadores debemos entender el peso de nuestras decisiones y las consecuencias de los diseños que creamos. Vale la pena preguntarnos cómo la tecnología que creamos puede ser utilizada con malas intenciones y qué podemos hacer para evitarlo. Necesitamos estar conscientes de que la tecnología que creamos pueda poner a los usuarios en riesgo de vigilancia, discriminación y manipulación. Y no solamente a nivel personal, sino a nivel de masas o a nivel de sociedad. En un mundo en el que la inteligencia artificial está involucrada en todo lo que hacemos, es vital entender por qué se toman las decisiones y por qué las cosas funcionan de la manera en que funcionan. ¿Por qué Instagram me muestra estos posts en vez de otros? ¿O por qué Google me da ciertos resultados que no le da a mi amigo? ¿Por qué yo recibo esta tasa en mi seguro de salud y es diferente a otra persona? Si un usuario no entiende cómo se toma una decisión, no tiene poder para responsabilizar a nadie. Y el problema es que la inteligencia artificial no puede ser responsabilizada. Así que si no hay manera de intervenir y entender estos resultados, podemos terminar siendo víctimas de esta toma de decisiones. Los seres humanos trabajan dentro de las instituciones. Los sistemas de inteligencia artificial no tienen ninguno de estos sistemas a su alrededor para hacerlos responsables, pero podríamos construirlos. La verdad, hay muchos otros temas que se abordan en el libro que no tuve tiempo de abordar en este video, como el diseño anticipativo, la biónica y cómo se puede aplicar la inteligencia artificial en el arte. Voy a dejarles en la caja de descripción el enlace a este libro por si están interesados. Háganme saber en los comentarios si hay algo que les gustaría saber o que les gustaría que profundizara sobre lo que vimos en este video. Y también, como siempre, si tienen otras ideas de otros temas que quieren ver, siempre estoy abierta a recomendaciones. Y también, si llegaste hasta acá, considera suscribirte porque seguiré haciendo videos de este estilo. Gracias por ver hasta acá. Nos vemos en la próxima. Bye.